Y yo creo que el Gobierno ha hecho su trabajo. Y lo que pretende ahora es bloquear España. Un elemento que causa dolor social, particularmente al Partido Popular. Y engañar a los pensionistas o engañar a los usuarios del transporte público. Atención, seguidores de política en primera línea. Lo que están a punto de escuchar no es un titular más, ni una exageración mediática. Es la realidad más desgarradora que el gobierno de Pedro Sánchez está imponiendo sobre nuestros jubilados y personas mayores, el corazón y la historia viva de nuestra nación. Estamos siendo testigos de uno de los actos más ruines y despiadados perpetrados contra los ciudadanos que han construido este país con su esfuerzo y sacrificio. Sí, es grave. Gravísimo. Pedro Sánchez no está subiendo las pensiones. Está destruyendo el futuro de nuestros mayores y de España misma. Las alarmas han sonado en todo el país tras la noticia de que en febrero de 2025 las pensiones sufrirán un golpe sin precedentes. La tan cacareada subida histórica que Sánchez prometió con bombos y platillos ha resultado ser otro engaño más, una ilusión destinada a desvanecerse con la velocidad de un espejismo en el desierto. Y lo peor de todo es que la causa de esta debacle es el fin del polémico decreto ómnibus, una maniobra política que el gobierno utilizó para ocultar sus verdaderas intenciones, cargar contra los jubilados y estrangular sus derechos con medidas que solo benefician a las élites políticas y económicas. ¿Se dan cuenta de la gravedad de esto? Pedro Sánchez, ese mismo líder que se llena la boca hablando de progreso y bienestar, está dejando a nuestros abuelos con menos recursos en un contexto en el que los precios de los alimentos, la electricidad y los medicamentos siguen disparados. Y no solo eso. El golpe es aún más cruel porque afecta directamente a los pagos de enero, generando una confusión masiva entre las familias y los jubilados que dependen de ese dinero para sobrevivir. Pero esto no es un simple error técnico o un ajuste económico, como el gobierno pretende hacernos creer. No. Esto es una operación orquestada, fría y calculada, para socavar el sistema de pensiones y sembrar el caos en los hogares de millones de españoles. Es un ataque directo contra quienes han trabajado toda su vida para construir una España fuerte y próspera. Es un ataque contra los pilares de nuestra sociedad, y es una declaración de guerra contra el pueblo. Las excusas del gobierno no podrían ser más insultantes. Desde Moncloa insisten en que están buscando soluciones y que todo está bajo control, pero la realidad es muy distinta. La incertidumbre sobre los pagos de enero y el impacto de la bajada en febrero están sembrando el pánico entre nuestros mayores. Muchos de ellos ya no saben si podrán pagar sus facturas o comprar alimentos básicos. ¿Qué clase de país somos si permitimos que nuestros jubilados vivan con esta angustia? ¿Qué tipo de líder hace esto a su propio pueblo? Yo creo que tenemos que hacer una apelación, una reivindicación a la política útil y a la política que, evidentemente, en la dialéctica legítima que tiene que tener el gobierno y la oposición, pues no se incorpora un elemento que causa dolor social. Y yo creo que el gobierno ha hecho su trabajo, ha planteado un Real Decreto Ley que trabajó con todos los grupos parlamentarios, que acordó con la mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados, y lo que le pediría a los grupos parlamentarios que votaron en contra, particularmente al Partido Popular, aquí que estoy en Valencia, a que reconsidere esta oposición destructiva que causa dolor. Lo más escalofriante de todo es que no se trata solo de un error económico. Esto es un acto deliberado de opresión. Pedro Sánchez y su gobierno están demostrando que están dispuestos a sacrificar a los más vulnerables para mantenerse en el poder. Están utilizando las pensiones como un arma política, jugando con la vida y la dignidad de las personas mayores como si fueran simples fichas en su tablero de ajedrez. Y lo peor es que intentan hacernos creer que esto es lo mejor para el país. Una mentira descomunal. Y mientras tanto, ¿dónde están las soluciones? ¿Dónde están las promesas de proteger a los mayores que Pedro Sánchez hizo en campaña? No están. Porque no hubo intención de cumplirlas jamás. En lugar de ofrecer un sistema de pensiones justo y sostenible, el gobierno ha optado por el camino más fácil y cruel: recortar, confundir y abandonar a los jubilados a su suerte. Esto no es solo un fallo de gestión. Es una traición al alma misma de España.
Los jubilados están siendo tratados como si fueran un lastre para la economía, como si no fueran ciudadanos con derechos. Pero lo que este gobierno no entiende es que los mayores no son el problema. Son la solución. Ellos son los que han levantado este país con su sudor y su esfuerzo. Ellos son los que merecen respeto, apoyo y gratitud, no recortes y abandono. Y nosotros, los ciudadanos conscientes, no podemos permitir que esto continúe. Esta no es una crisis cualquiera. Es un punto de inflexión. Pedro Sánchez está llevando a España por un camino oscuro y peligroso, uno en el que los derechos básicos están siendo erosionados y los valores fundamentales de nuestra sociedad están siendo pisoteados. Y la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿hasta cuándo vamos a tolerar esto? ¿Cuánto más vamos a permitir que este gobierno ataque a los más vulnerables? Seguidores de Política en Primera Línea, no podemos quedarnos callados. No podemos permitir que este ataque brutal contra los jubilados pase desapercibido. Esta es una lucha por la dignidad, por la justicia y por el futuro de España. Porque lo que está en juego no son solo las pensiones. Es el alma misma de nuestra nación. En la próxima parte de este guión, analizaremos en detalle las cifras, las maniobras del gobierno y los efectos devastadores que estas políticas tendrán en nuestra sociedad. Pero por ahora, dejemos una cosa clara, no vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras Pedro Sánchez destruye los derechos de nuestros mayores. La verdad debe salir a la luz, y juntos haremos que se escuche en cada rincón de España. La lucha por la justicia no termina aquí. Si creían que lo peor ya había pasado, prepárense, porque lo que sigue es una cadena de traiciones y maniobras que dejará a todo un país al borde del abismo. Tras el caos generado por la incertidumbre en los pagos de las pensiones de enero y la brutal bajada que se avecina en febrero, la verdadera magnitud de este ataque contra los jubilados comienza a salir a la luz. No se trata solo de un ajuste económico. No. Es un plan meticulosamente diseñado para hundir a los mayores en la pobreza, despojarlos de su dignidad y usarlos como moneda de cambio en un juego político repugnante. Pedro Sánchez está mostrando su verdadero rostro, y es el de un líder sin escrúpulos, dispuesto a todo para perpetuar su poder. El decreto ómnibus, esa herramienta que el gobierno utilizó como cortina de humo, ha resultado ser la llave maestra para desmantelar el sistema de pensiones en España. Y engañar a los pensionistas o engañar a los usuarios del transporte público. Nosotros no engañamos a nadie. El gobierno es incapaz de aprobar leyes, incapaz de aprobar reales decretos leyes, incapaz de presentar sus presupuestos. El gobierno está bloqueado y lo que pretende ahora es bloquear España. Y ningún gobierno tiene legitimidad para utilizar a los pensionistas por los problemas políticos que tiene dentro del gobierno y con sus socios. Bajo la fachada de modernizar la economía, lo que realmente han hecho es cargar sobre los hombros de nuestros mayores el peso de su incompetencia y sus pactos con sus socios políticos. ¿Y quiénes son las víctimas? Nuestros abuelos y abuelas, quienes ahora se enfrentan al cruel dilema de elegir entre pagar la luz, comprar alimentos o costear sus medicamentos. Esto no es política, es una sentencia de muerte lenta para millones de personas. Pero lo más aterrador es la desfachatez con la que el gobierno intenta justificar sus acciones. Desde Moncloa aseguran que están trabajando en soluciones y que todo está bajo control. ¿Bajo control? ¿Es esto lo que llaman control? Familias enteras al borde del colapso, mayores que no saben si podrán llegar a fin de mes y un país entero sumido en la incertidumbre. Esta no es una crisis accidental. Es una crisis deliberada, diseñada para sembrar el caos y perpetuar el control político. Y mientras tanto, Pedro Sánchez y sus aliados disfrutan de privilegios, sueldos exorbitantes y un estilo de vida de lujo, completamente desconectados de la realidad que enfrenta el pueblo español. ¿Cuántos de ellos han pasado frío este invierno porque no pueden pagar la calefacción? ¿Cuántos de ellos han tenido que racionar su comida o renunciar a sus medicamentos? La respuesta es obvia, ninguno. Porque para ellos, el sufrimiento de los mayores no es más que un daño colateral en su búsqueda insaciable de poder. Las cifras son escalofriantes. Con la bajada de las pensiones en febrero, se estima que más de 1 millón de jubilados caerán por debajo del umbral de la pobreza. Esto significa que millones de nuestros mayores,
que ya han trabajado toda su vida para levantar este país, serán abandonados a su suerte, condenados a vivir en condiciones indignas. Pero eso no es todo. Las consecuencias de esta medida no se limitan a los jubilados. Se extenderán a toda la sociedad, afectando a familias enteras que dependen de esas pensiones para sobrevivir. Y aún así, Pedro Sánchez sigue sin dar explicaciones claras. Se escuda en tecnicismos y promesas vacías mientras el pueblo sufre las consecuencias de su ineptitud y sus maniobras políticas. Pero no podemos olvidar que este no es un caso aislado. Es parte de un patrón más amplio de traición y desprecio hacia los ciudadanos. Desde la subida de impuestos hasta el desmantelamiento de servicios públicos esenciales, todo apunta a un gobierno que ha perdido completamente el contacto con la realidad y con las necesidades del pueblo. Es imposible no sentirse indignado ante esta situación. Nuestros mayores merecen respeto, apoyo y gratitud, no ser utilizados como peones en un juego político. Merecen un gobierno que los defienda, no uno que los abandone. Pero Pedro Sánchez ha demostrado una y otra vez que no le importa el bienestar de los ciudadanos. Lo único que le importa es su propia supervivencia política, aunque eso signifique sacrificar a los más vulnerables. Seguidores de Política en Primera Línea, no podemos quedarnos callados ante esta atrocidad. No podemos permitir que nuestros mayores sean tratados de esta manera. Es hora de alzar la voz y exigir justicia. Es hora de dejar claro que no vamos a tolerar este abuso. Porque lo que está en juego no son solo las pensiones. Es el futuro de España. Es el alma misma de nuestra nación. Pedro Sánchez puede intentar esconderse detrás de sus excusas y su propaganda, pero no puede escapar de la verdad. Y la verdad es que su gobierno está destruyendo a España desde dentro. Pero mientras haya ciudadanos conscientes y dispuestos a luchar por lo que es justo, todavía hay esperanza. Porque la lucha por la justicia no termina aquí. Apenas comienza. No nos rendiremos. Seguiremos exigiendo justicia para nuestros mayores y para todo el pueblo español. No nos callarán. España merece un gobierno que luche por su gente, no contra ella. Y nosotros no descansaremos hasta que eso sea una realidad. Seguidores, suscríbanse, compartan este mensaje y únanse a la lucha. Porque juntos somos más fuertes. Por nuestros mayores, por nuestra dignidad y por el futuro de España.